A continuar con el ejercicio que discutimos la clase de ayer. Estábamos analizando la situación de un bloque unido a un resorte a través de una polea, y lo que nos preguntaban en este problema, o lo que nos piden determinar, es el periodo de vibración para este sistema. La clase de ayer estuvimos comentando o analizando los pormenores que implican este ejercicio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, tomamos en cuenta una condición de equilibrio que se debe satisfacer en ese problema, debido a que el bloque, al ser colocado o al ser atado en este punto de la cuerda, va a deformar el resorte. Pero supongamos que esto se hace con suficiente cuidado como para deformar el resorte, pero sin todavía meter alguna oscilación. Ya posteriormente se desplaza este bloque a una cierta distancia y arbitraria, y entonces se deja el movimiento, y es cuando ocurren las oscilaciones. El resorte se va a comprimir y estirar consecutivamente. Eso va a hacer que el bloque, perdón, que el disco que está trabajando como polea comience a girar alrededor de su punto central en un movimiento también de ida y vuelta, y eso a su vez, porque está en él atada la cuerda, el bloque va a subir y bajar. Bien, entonces el día de ayer habíamos obtenido esta ecuación, la expresión para la energía mecánica de este sistema. Entonces, habíamos notado que la energía va a estar presente de dos formas: energía cinética y energía potencial. En el caso de la energía cinética, tenemos energía cinética traslacional o lineal asociada al bloque que está colgando. Energía cinética rotacional debido al disco que va a estar girando. Energía potencial eh, elástica al resorte que está deformado. Y energía potencial gravitacional debido al cambio de altura que va a experimentar el bloque. Bien, como en el problema no se nos habla para nada de fricción, entonces la clase de ayer comentamos que el principio de energía mecánica se va a conservar, va a ser válido, así que la energía mecánica total de este sistema es una constante en el tiempo, no va a cambiar. Bien, se les pide entonces que ustedes calcularan la derivada de esta expresión que habíamos nosotros comentado el día de ayer. ¿A qué resultado los llevó? A una ecuación diferencial. Bien, voy a dejar de compartir para que sean ustedes quien guste. Comparta en pantalla los cálculos a los que llegó.
No sé si se aprecie. Aún no. Al parecer está cargando la imagen. Ah, ok. Ya se muestra. Ok. Solamente que hay un, Este, supongo que está en pantalla en este momento el cuadro de, de la aplicación y en ese momento está cubriendo parte de la imagen. ok. Este, ahora sí ya se aprecia mejor. Sí, ya se ve completo. Ok. Bueno, se supone que en la clase anterior habíamos, dicho que la energía mecánica se conserva y, bueno, nos tocaba hacer la derivada e igualar a cero. En, en este caso, pues utilizamos para la derivada aquellas variables que no son constantes y que cambian respecto al tiempo. De Entonces, acuerdo. en este caso utilizamos lo que es la velocidad angular y también para el caso de el bloque utilizamos en este caso la y, dado que la letra d se puede considerar como una constante, ya que pues debido al análisis que hicimos sería como el punto de equilibrio. Y por otra parte, pues también tenemos la energía potencial gravitacional, que también vamos a utilizar la Y, dado que no es constante. Y ya, dadas algunas operaciones matemáticas para reducir la expresión, llegamos a esa ecuación diferencial que aparece ahí. Ecuación diferencial en la última línea, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Entonces se deriva, se aplica regla de la cadena, muy bien. Ajá, Ujú. y se llega a esa ecuación. Vale. No sé si existe alguna pregunta al respecto, jóvenes, sobre el desarrollo aquí mostrado. Ujú. Ahora, ya tenemos una ecuación igualada a cero donde hay varios términos que, digamos, varias derivadas. El punto aquí es que si deseamos conectar con una ecuación diferencial de segundo orden, hay varios términos que no se asemejan, ¿no? Como para poderlos sumar todos. Por ejemplo, los últimos dos términos sí se asemejan porque tienen en común la derivada de y respecto al tiempo. Esas sí se las podríamos juntar, ¿no? Esas se pueden ver como un término común. Pero los primeros dos tenemos mb por derivada de b respecto al tiempo, más inercia rotacional por velocidad angular por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, pareciera que hablan de cosas diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar, hasta ahí se llegó, ¿cierto? ¿O se continuó con algún otro cálculo? Nada más hasta ahí, porque Hasta ahí. justamente fue lo que me surgió de duda. Ajá, Entonces, pensé que sería más óptimo como atenderlo en clase. ok, bueno, perfecto, muchas gracias. Voy a volver a Sí. compartir pantalla. Ver. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok. Sí. De acuerdo, entonces tenemos justamente como acaban de indicar esta expresión para la derivada. Si uno deriva la expresión de arriba, digamos ese resultado. Y como vemos, pues hay términos que
podemos tomar como semejantes o que tienen al menos un factor común, concretamente los últimos dos. Los últimos dos tienen un factor común. Los primeros dos parece que, bueno, realmente nos están hablando de cosas diferentes, porque uno nos habla sobre el cambio en en la aceleración eh, tangencial, y el otro nos está hablando del cambio en la aceleración angular. Bueno, perdón, la velocidad angular. Entonces, aquí hay que recordar algo. El movimiento que estamos analizando se está efectuando de tal manera que cuando el bloque se desplaza hacia arriba o hacia abajo, en ese mismo lapso de tiempo, el disco realiza un desplazamiento angular. Si el bloque desciende cierta cantidad de centímetros, el disco gira una cierta cantidad de radianes, en la misma razón o proporción que lo que hizo el movimiento del bloque. No sé si eso está quedando claro para todos. Quizás no del todo. Ok, a ver. Em, bueno, partamos del hecho siguiente. El movimiento del bloque no es independiente de la rotación que experimenta el disco. Eso espero que sí sea claro para todos. Sí, Entonces, se cumple lo siguiente. Si el bloque desciende esta cantidad Y, bueno, voy a utilizar esas dos figuras que tenemos justamente en pantalla. En la imagen de la derecha, tenemos al bloque situado en esta posición. Que sí, bueno, aquí podemos extender esta línea verde. Digamos que su posición original era la que está aquí indicada. En esta posición tenemos al disco en esta posición angular. Ahí está la marca. Pero cuando el bloque desciende una cierta cantidad Y, pueden ver cómo esta marca, que estoy aquí indicando en color verde, ¿m? Señala que hay un cambio hay un desplazamiento angular. ¿Sí todos van siguiendo esta idea? sí, Aquí entonces se está formando un ángulo. Este ángulo está relacionado con esta distancia que se desplazó el bloque hacia abajo. Si el bloque regresa a su posición original, es decir, la que tenemos a la izquierda, entonces este desplazamiento angular se hace cero y regresamos al tener al disco nuevamente aquí, con esta marca en color verde. Si el bloque asciende, porque el resorte lo está jalando, entonces la posición de nuestro bloque sobre esta línea verde de referencia, pues va a ser positiva, tener una altura positiva respecto a esta línea verde. Y a su vez, el disco estará encontrándose en un desplazamiento angular, pero ahora en esta otra dirección. ¿Hasta aquí todo claro? sí, va bien. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el desplazamiento que esté efectuándose de forma lineal con el desplazamiento angular? La relación es que Y es igual a R veces
el desplazamiento angular. Que si no lo recuerdan, esto define lo que es un arco. Esa es la definición de arco. No sé si eso lo recuerdan. Sí, ¿Sí? sí. Vale, entonces esa es de hecho, uno utiliza esta relación para encontrar bueno, sí, un vínculo entre los desplazamientos lineales o traslacionales y los desplazamientos angulares. De hecho, si uno deriva esta ecuación respecto al tiempo, del lado izquierdo va a encontrar, bueno, explícitamente esto. Igual a, el radio del círculo no va a cambiar en el tiempo, es una constante. Pero eso sí, el desplazamiento angular sí va a estar cambiando. ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda? ¿Esto quién es? Pues sería justamente el cambio que presenta vamos a llamar la altura y con respecto al tiempo. ¿Y a esa cantidad cómo se le llama? Sería como el desplazamiento lineal. No, el desplazamiento lineal está relacionado con los cambios en posición. Aquí estamos viendo qué tan rápido están cambiando la posición. Ah, ok. Entonces ¿Cómo se creo le que sería llama? la velocidad. Exacto, la velocidad tangencial que está presente en esta parte. ¿Y a qué es igual, según esto? A R por quién. Por la velocidad angular. Así es, por la velocidad angular. Esa es otra relación que uno encuentra en ese tipo de movimiento. ¿Hasta aquí van siguiendo todos la idea? Sí, pro. Ok, bueno. Y si derivamos esta expresión respecto al tiempo nuevamente, ¿qué es lo que encontramos? Esta relación, ¿a qué nos lleva? ¿A qué a qué otro vínculo entre cantidades tangenciales o lineales y cantidades angulares? Pues sería como lo equivalente a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, así que estaríamos hablando de aceleraciones. Ok, ¿qué tendremos del lado izquierdo de esta igualdad una vez que se derive? Tendríamos la aceleración lineal. Aceleración lineal o tangencial, como se le conoce, ajá, igual a qué? A R El radio del disco, por alfa, que sería la aceleración angular. es correcto. Y ahí está. Tenemos estas tres relaciones, las dos que están encerradas en color azul y la última que coloqué en color rojo, que vinculan parámetros de cinemática traslacional o lineal con cantidades de carácter rotacional. Entonces, estas ecuaciones, si las sabemos trabajar correctamente, nos van a poder vincular estas cosas que están aquí. Porque el movimiento que experimenta el bloque no es independiente de la rotación del disco y viceversa, la rotación del disco no es independiente de lo que le suceda al bloque. Están íntimamente relacionados, uno afecta al otro. Así que, como vemos aquí, el desplazamiento que experimenta de forma vertical el bloque representa una rotación en el disco.
O de manera inversa, una rotación en el disco representa un desplazamiento vertical en el bloque. Aquí abajo, ¿qué estaremos diciendo? La velocidad con la que se mueve el disco de forma lineal sobre el eje Y es proporcional, aquí está el factor de proporción, el radio del disco, proporcional a la velocidad angular con la que este disco esté girando. Y lo mismo con la aceleración angular. Esta aceleración angular va a estar, la aceleración angular en el disco va a estar relacionada, como ven aquí, con la aceleración tangencial que experimente este disco. Subiendo y bajando, van a estar relacionados. ¿Preguntas o comentarios sobre este resultado? Entonces, digamos que estos resultados se podrían utilizar a nuestro favor en la ecuación diferencial que obtuvimos. Es correcto para dejar todas las cantidades en términos de un solo parámetro. Porque pareciera que tenemos varios. Tenemos y, tenemos la derivada, a ver, por ejemplo, tenemos concretamente, pareciera que tenemos tres términos distintos. Derivada de b respecto al tiempo, derivada de omega respecto al tiempo, derivada de y respecto al tiempo. Pero estos parámetros no son no son independientes. Vemos que no. Están relacionados. Y la relación o el vínculo está dado en estas ecuaciones. Entonces, sí, sabiendo utilizar esas ecuaciones, podemos nosotros avanzar y poder obtener una ecuación diferencial de segundo orden en el que solo tengamos una variable. Bien, entonces pues vamos a hacer eso. Vamos a obtener esa ecuación diferencial. Para ello, pues vamos a utilizar lo que acabamos de mencionar. Notemos que el desplazamiento vertical, ¿no? El cambio de posición que va a experimentar el bloque está relacionado con los cambios en el ángulo que experimente el disco. Derivando respecto al tiempo, obtenemos lo que habíamos comentado. Del lado izquierdo, la velocidad, y del lado derecho, r veces la velocidad angular. Sustituyendo en lo que tenemos arriba, donde veamos y, lo vamos a reemplazar por r omega de teta. Donde veamos b, lo podemos cambiar por r de omega. Y obtenemos esta cantidad. Ustedes me dicen si todos los términos les son claros o si hay algo que no del todo. Sí, se ve todo claro. ¿Sí? ¿Sabrían entonces decir de dónde viene cada término? Sí, con las tres formulitas dependientes bueno, que son de R, pues sí, en la sustitución ya se ve más o menos de dónde viene cada cosa. Ok, muy bien. Bueno, entonces, adicional a la sustitución, lo que se está haciendo aquí es factorizar un término omega, el que tenemos aquí, del lado derecho de todo ese término entre corchetes. Es un factor común a todos los sumandos, así que lo extraemos. Bien, esta ecuación que está aquí escrita todavía se puede simplificar, se puede reducir aún más. ¿Cómo es esto posible? Notando lo siguiente. Vean, aquí hay una condición de equilibrio. M por G por R
menos K por D por R, esos términos suman, bueno, el resultado es 0. Esa es la condición de equilibrio que habíamos comentado. La suma de estas torcas tiene un efecto neto igual a 0. Entonces podemos ver que aquí tenemos KD por R menos MG por R. Así que si desarrollamos los términos, esos últimos dos términos que están aquí, nos encontramos que hay dos que suman 0 o restan, se restan y da 0. Y entonces la ecuación dentro del corchete se reduce a lo que tenemos ahora aquí escrito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, ¿por qué desde el punto de vista de cálculo es importante esta condición de equilibrio? Porque si no tuviésemos ese resultado, tendríamos que estar cargando con estas cantidades en nuestro desarrollo. No está del todo mal porque al final del día son constantes. K por D, R, MG, R son cantidades constantes. Entonces, lo único que resultaría es que a la hora de querer solucionar la ecuación diferencial, bueno, tendríamos que tomar en cuenta esas constantes. Pero si no queremos queremos nuestra ecuación diferencial siempre igualada a 0, sin ningún término constante por ahí, entonces lo conveniente es analizar justamente esta condición de equilibrio. Entonces eso ya nos permite que estos dos términos, al operarse juntos, den 0, y entonces ya tenemos un argumento suficiente como para que en la siguiente línea de cálculo pues ya no aparezcan. Y todo lo que está ahora dentro de nuestro corchete son cantidades que van a formar parte de nuestra ecuación diferencial igualada a 0. Bien, si no ha surgido alguna pregunta, alguna observación respecto al cálculo que tenemos ahora en pantalla, podemos continuar. Nótese que aquí está quedando la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero si observamos y derivamos esto que está aquí, ¿sí? Todo lo derivamos, a lo que estaremos llegando es a lo siguiente. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no con esa última ecuación. Traten de seguir las cuentas, identifiquen qué se hizo con cada término para obtener la última línea que está mostrada en pantalla. ¿Alguien al que no le queda claro de cómo se obtuvo la última línea a partir de la de arriba?
A mí como que me perdí un poco. Ok. A ver, en el primer término estamos escribiendo derivada de b respecto al tiempo, pero relacionándolo con las cantidades angulares. Tenemos esta ecuación. Vamos a tomar esta. Si lo que acabo de encerrar en color rojo lo derivamos respecto al tiempo, nos va a quedar lo siguiente. R es una constante, no va a cambiar el radio del disco. Por la derivada, de hecho por la segunda derivada de teta respecto al tiempo. ¿Sí se ve esto? De aquí. Sí, sí, ahí O- esa parte ya quedó un poquito más clara, la multiplicación. ok, bueno, entonces aquí tenemos M por R y por esta derivada en color verde. Pero esta derivada en color verde es lo que está escrito aquí. Entonces aquí esta R con esta otra, pues nos da esta R cuadrada. Por otro lado, este término lo podemos escribir. Es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Pero la velocidad angular, a su vez, es la primera derivada de la posición angular. Es decir, que lo que está ahí escrito es la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Esto que está aquí. Sustituyendo en cada término y factorizando, llegamos al último que está ahí mostrado abajo. Ah, ok, ya quedó más claro ahorita. Entonces Ok. podríamos decir que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es igual a la derivada de W con respecto a TT. Nuevamente, perdón. Podríamos decir que los dos Ajá. términos que puse en rojo, bueno, los del lado izquierdo son iguales también. Son iguales. Tienen el mismo factor común, que es la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Ah, ok, bueno, muchas gracias. ¿Sí, nada? Bien, ¿alguien más que no le haya quedado algo claro? ¿O podemos continuar? Ok, bueno. Eh, entonces, hemos llegado a esa ecuación, esta última ecuación, donde tenemos el producto de dos términos igualado a cero. El primer término es evidentemente el que está entre corchetes. El segundo es esta velocidad angular. Ahora, esta igualdad a cero se tiene que mantener para cualquier instante de tiempo, no para algunos tiempos. La velocidad angular en algunos momentos va a ser cero, pero no siempre. Así que este factor no puede ser cero. No podemos igualarlo a cero así. Es decir, recuerden ustedes, no tengo dos términos igualados cuyo producto esté igualado a cero. Entonces mi conclusión es o A es cero o B es cero. Entonces aquí omega no puede ser cero. Al menos no lo es siempre. Hay algunas veces que sí, hay algunas veces que no. Si nosotros dijéramos que tomamos omega igual a cero, ¿qué querría decir? Que la velocidad angular del disco es cero. Y si la velocidad angular del disco fuese cero así siempre, no habría movimiento. ¿Sí lo notan? ¿Sí es esto claro?
Esto no lo podemos tener. Omega tiene que ser diferente de 0, de manera general. Así que lo único que tendría que ser 0 para que esta igualdad sea cierta es lo que está en corchete. Y lo que está en corchete tiene toda la cara de una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Y en esa ecuación diferencial, ustedes la reacomodan, a lo que se llega es lo siguiente. La segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo, más un factor k por r cuadrada entre esta suma. mr cuadrada más i. Y todo esto está multiplicando a la variable angular θ, igual a 0. Esta ecuación, ya escrita de esta manera, ¿se asemeja a la ecuación diferencial para un sistema de bloque resorte? ¿O hay que hacerle algún ajuste adicional para que sí se parezca? Sería la teta, la que tenemos como de más, para que se parezca. ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, no, pero mis ideas están muy dispersas. A ver, se tiene la misma relación funcional que en que en el sistema de bloque resorte. Son sistemas distintos. Profe, ¿Sí? sería dividir todo entre lo que es en paréntesis para poder, bueno, tener el kr al cuadrado sobre lo que hay en el paréntesis. Sí, No aquí sé si me está. explico. Sí, este término entre paréntesis que acompaña esta derivada se... O sea, dividir todo entre lo Ajá, que tenemos en el paréntesis. sí. Y se obtiene lo que está escrito ahora en color rojo. Ahora, cuando yo les pregunto si se asemeja, no, evidentemente son sistemas diferentes. A lo que me refiero es si se tiene la misma dependencia funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si observamos la ecuación diferencial para un sistema bloque resorte, se compone de una derivada, una segunda derivada respecto al tiempo, de una cierta cantidad. Llámenle X, llámenle Y. Más otra cierta cantidad multiplicando a esta variable. Llámenle ese cuadrito, pónganle X o Y. Y esto es igual a 0. Tenemos en esto que está en color rojo la misma dependencia funcional, los mismos términos. Funcionalmente hablando, claro. Tenemos aquí la variable θ, es nuestra variable que está cambiando en el tiempo y que va a experimentar, sobre la cual vamos a hablar de las oscilaciones. Tenemos nuevamente aquí la variable angular. ¿Y este factor que quién es? ¿Qué papel juega esto que estoy poniendo entre corchetes aquí? Omega 0 al cuadrado. ¿Sí vamos bien con esta idea?
Aquí no busquen colocar X o Y porque no va a ser posible. Tienen que comparar la forma de la ecuación diferencial que estamos obteniendo con la estructura de la ecuación diferencial para un sistema bloque-resorte, ya sea que el sistema bloque-resorte sea horizontal o sea vertical. Entonces, si hacemos esa identificación de término a término, resulta que esto que tenemos aquí, la constante del resorte por esta R al cuadrado, dividido por esto que está en paréntesis, es el cuadrado de la frecuencia angular. Así sin más, ya no tenemos que estarnos ahí haciendo algún despeje o incluso intentar resolver la ecuación diferencial. Ni siquiera va a ser necesario, porque ya sabemos la forma que tiene la solución. La solución va a ser de la forma omega de t igual a una omega inicial por el coseno de omega 0 por t más una constante de fase. Listo. Esa va a ser la solución. Y no hay que estarnos yendo a ecuaciones diferenciales, a ver cómo se plantea la solución. No, todas las ecuaciones diferenciales con esta estructura van a tener la misma forma de la solución. Lo que va a cambiar, pues van a ser, o a qué va a depender de las condiciones iniciales. La forma explícita de esta solución va a depender de esas condiciones iniciales. Pero al menos por el momento no nos interesan esas condiciones iniciales. El problema no nos habla nada acerca de ello. ¿Sí queda claro? Bien, lo siguiente ahora es, bueno, uno puede continuar aquí el cálculo. Ya que llegamos a identificar en esta ecuación diferencial que esto que está aquí escrito es omega 0 cuadrada, entonces lo que sigue a continuación es escribir la inercia rotacional del disco. Si uno va a tablas de inercias rotacionales, esto de mecánica de la partícula, encuentra que para un disco que se encuentra rotando alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, tiene esta forma. La masa del disco por su radio al cuadrado entre 2. Entonces, esto es de tablas, lo tomamos prestado de una tabla de inercias rotacionales. Se sustituye. Pueden ver aquí que el factor R cuadrada aparece tanto en el numerador como en el denominador, así que nos lo podemos quitar de encima, quedándonos simplemente esto. Y ahí está. Ese es nuestro valor de la frecuencia angular para este sistema. ¿Dudas o comentarios hasta este punto? Ok, entonces con esta información ya podemos responder lo que nos pregunta el problema, porque no hemos acabado. Nos pide terminar el periodo y nosotros hemos encontrado este término, la frecuencia angular. ¿Cuál sería el periodo para este sistema entonces? Para las oscilaciones, en este sistema formado por una polea con forma de disco, el bloque que está colgando y el resorte que se encuentra de forma horizontal.
A ver, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la expresión para el periodo? ¿Hay 2pi sobre W o W sobre 2pi? 2pi sobre W o W sobre 2pi. No sé, yo quisiera que ustedes me dieran la respuesta. A ver, deje revisar los apuntes. Ah, caray. Sí, W sobre 2pi. W sobre 2pi, ¿eso es el periodo? Mm, No, no, W0 sobre 2pi es el periodo. no estoy seguro que sea así, porque W omega 0 entre 2pi, omega 0 tiene unidades de radian sobre segundo, y este 2pi tiene unidades de radian. Entonces, si analizamos las unidades, esta cuenta nos estaría dando algo de 1 entre segundo, que son hertz. Pero el periodo tiene unidades de tiempo, o sea, segundos, porque es el tiempo que demora el objeto en regresar a su posición original, completar un ciclo. Así que, analizando las unidades, vemos que esto, omega 0 entre 2pi, no nos da algo que corresponda a unidades de tiempo. Pues podríamos tomar el recíproco de esa expresión. Ok, entonces es 2pi sobre omega 0. Nuevamente analizamos unidades, radian arriba y abajo radian sobre segundo. Trabajamos las unidades y nos queda segundos. O sea, lo que vayamos a obtener de aquí va a tener unidades de segundo, lo cual sí tiene sentido, dado que t es un tiempo. El periodo es un tiempo. Entonces sería 2pi por ¿quién? Por la raíz de m más m medios. Todo eso entre k. Muy bien, ahí está. Esa sería la expresión para el periodo de este sistema. Donde K, ahí es la K minúscula que nos habla de la constante de resorte. Ya lo único que restaría por hacer, si es que así lo quieren realizar, es sustituir los datos. El bloque tiene una masa de 10 kilogramos, el disco tiene una masa de 5 kilogramos, la constante de resorte tiene un valor de 200 newtons sobre metro, y nótese que en ningún lugar nos hablan del radio del disco. En ningún lugar nos hablan del radio del disco. Y eso es porque, pues vemos que va a ser independiente. No es un dato relevante para lo que nos están pidiendo calcular. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre el desarrollo de este ejercicio, así como su solución.
Bien, entonces, Parece que hasta ahorita sí. todo claro. Ay, Ok, sí. bueno. Como les menciono, lo de menos ya es utilizar en esa ecuación los datos del problema, ¿no? Lo que vale la masa del bloque, lo que vale la masa del disco, lo que vale la constante de resorte. Eso es ya lo de menos. Lo importante es llegar a la ecuación, porque esa ecuación así escrita de forma general nos permite analizar más cosas que simple llegar a un número. Aquí nos está diciendo cómo podemos para este sistema modificar el periodo. Vean lo que está sucediendo. El periodo de ese sistema se puede alterar modificando la masa tanto del bloque como la del disco, la polea en todo caso. O sea, no solamente la constante del resorte como sucedía para el caso del sistema bloque-resorte, que habíamos visto que el periodo en ese problema depende de, de la constante de resorte y la masa que está unida a él. Aquí vemos que la masa que está unida a él es la del bloque, la M minúscula. Pero en este problema también influye la masa de la polea. Así que si uno quisiera este problema realizarlo físicamente, entonces el periodo va a ser influenciado por la masa del disco que uno utilice como polea. Ahora, podemos tomar el caso límite en que la masa se hace cero. ¿Qué significa que la masa del disco se haga cero? O sea, ¿realmente qué significa esto físicamente? Pues que quitemos la polea. Si quitamos la polea, si nos deshacemos de ella, eso quiere decir que nuestra ecuación aquí, esto lo estamos haciendo cero. ¿Y notan el resultado? ¿A qué se parece el periodo? 2pi sobre m, bueno, raíz de m sobre k. Y si esto lo revisan con cuidado, es el periodo para el sistema bloque-resorte. Donde tenemos un resorte solo, unido a una única masa. Así que ese resultado, bajo ciertas condiciones, bajo este límite de m mayúscula tendiendo a cero, recuperamos información que ya conocíamos. Y tiene sentido, porque si quitamos la polea, tenemos el bloque unido al resorte. Solamente, directamente al resorte. Lo único que hace la polea es cambiar la dirección de las fuerzas. Ese es el papel de esta polea. Así que tiene sentido que si la quitamos, pues recuperemos información que ya conocíamos previamente. ¿Sí quedó claro esta última parte? Este análisis que uno puede hacer a partir del resultado general. Entonces, digamos que podría servirnos como a manera de comprobación. Sí. Tomar este límite, digamos, llegar a la ecuación en rojo, y si tenemos duda de esta ecuación, sí puede ser cierta, bueno, podemos tomar ese límite. A ver, ¿qué pasa si retiro la polea? En mi ecuación eso significa la masa vuelve cero. Tengo que recuperar el caso o la solución para un bloque unido a un resorte. Así, tal cual, como lo vimos desde las primeras clases. Y vemos que sí coincide. Así que esta ecuación sí nos reproduce algo que ya conocíamos previamente. Si nos diera otra cosa, entonces eso podría ser un indicio de que algo en el cálculo estuvo mal realizado.
Bien, ¿alguna otra pregunta, observación que tengan, comentario? Bien, si no hay alguna observación, alguna pregunta sobre este problema, vamos a pasar al siguiente para ir pues dando práctica sobre este tipo de problemas, ¿no? Cómo analizarlo. Sobre todo es eso, que ustedes encuentren maneras, propongan maneras de solucionar los ejercicios. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente problema, ok, tiene este enunciado. Nos dicen que se tiene un aro delgado, como el que se muestra en la figura, que está sostenido por una clavija en el punto O. Entonces aquí está en esta clavija, descansa sobre esta, y nos preguntan o nos piden determinar el periodo natural de oscilación, nuevamente, el periodo T, para pequeñas amplitudes de oscilación. Nos dicen que el aro tiene una masa M, y en la figura además me están indicando que tiene un radio R minúscula. Antes de continuar, ¿queda claro cada dato que está en el problema? ¿Cómo tenemos que imaginarnos la situación? A mí no me quedó muy claro Ajá. de dónde está sostenido. O sea, veo que dice que está en O, o sea, no entiendo o no comprendo qué tipo de movimiento tiene este aro. Ok. Vale. El aro está, piensen ustedes, hay un clavo. Voy a poner así, está un muro. Tenemos hoy ahí la clavija. Y yo voy a exagerar. Y sobre esta clavija, como un perchero, se coloca el aro. Nosotros lo estamos viendo de frente. Este punto O está aquí representado. No sé si ya con esto vamos viendo bien el problema. Sí, quedó un poquito más claro, Ajá. pero ahora, ¿a qué se refiere con bueno, pequeñas amplitudes de oscilación? Ok. No nos dice que hay movimiento, entonces podríamos suponer que todo eso está en reposo. Esta imagen que estoy colocando y la imagen que está en el problema es la situación en que está en reposo. Las pequeñas amplitudes van a ocurrir de la siguiente manera. Entonces, bueno, esto lo muevo acá.
Ahora veamos esto de forma frontal. Tenemos, como está en la figura, tenemos ahí la clavija que está saliendo de la pantalla. Atrás está el muro. Y tenemos nuestro aro de esta manera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Con la idea? Sí. Ok. Lo siguiente, o lo que nos piden asumir es, bueno, vean que en esta posición, el radio del aro lo podemos situar de forma vertical. Podemos dibujar, de hecho, el radio en cualquier dirección. Pero lo que me interesa a mí para que entendamos a qué nos referimos con pequeñas oscilaciones, o a pequeñas amplitudes de oscilaciones, consideren esta línea vertical, punteada, como un eje de simetría, que pasa justo por el centro del aro. Divide a dos el aro. Lo siguiente es considerar que este aro lo hacemos rotar levemente respecto a ese punto O, a esa clavija. Y entonces pueden ver que su diámetro se ha desplazado una cierta cantidad angular. A ver, voy a acercarme. Y quisiera que me dijeran si entonces esto ya queda claro, cómo se está realizando el movimiento. Sí, así queda un poquito más claro cómo va a ser el movimiento. Ok, entonces aquí tenemos el aro totalmente en reposo, donde su diámetro está totalmente alineado con la línea vertical aquí punta de color rojo. ¿Qué sería esta situación? Aquí está su diámetro, alineado con el eje vertical. Cuando este aro se hace rotar alrededor de la clavija, entonces, así, un ligero desplazamiento, podemos notar que su diámetro forma un ángulo que vamos a llamar teta con relación a la línea vertical roja previamente construida. Perdón, aquí. Ok. Entonces, cuando este aro se suelte, aquí otra figura, aquí está la clavija, pues va a estar rotado de esta manera. Va a estar en algún momento de esta forma, después va a encontrarse nuevamente alineado con el eje vertical y en algún instante más adelante va a estar así. ¿Vamos bien con el movimiento? ¿Cómo se va a ejecutar este movimiento? Ah, sí, sí, eso sí quedó claro. Pero yo decía, bueno, se refería a pequeñas oscilaciones, pero el problema no mencionaba algo referente a esas oscilaciones. Pero Menciona ya entendí. menciona pequeñas amplitudes porque va a suceder algo similar a lo del péndulo. Si nosotros podríamos hacer que el aro se coloque de esta manera. Aquí está la línea vertical roja y el diámetro del aro está de esta forma. Hay 90 grados. El problema no nos pide eso. Nos pide que consideremos que este aro se desplaza una pequeña cantidad respecto al eje vertical. Como sucede con el péndulo.
¿Recuerdan la animación, bueno, el video de la clase pasada? Ahí les comentaban lo que sucede cuando el ángulo que se toma como inicial para un péndulo es muy grande. No tiene un comportamiento que podamos decir se asemeja a una función trigonométrica, o que se puede describir por una función trigonométrica. Entonces, justamente para seguir cayendo dentro del régimen en el que la solución para el problema se puede expresar como una función seno o una función coseno, es que nos indican que se tienen que considerar pequeñas amplitudes. Esta separación que le demos al aro previo a su movimiento oscilatorio no tiene que superar más allá de 15 grados o incluso hasta menos de 12 grados. Son ángulos pequeños, a eso se refiere. ¿Pues aquí alguna otra pregunta para entender bien el problema? No, profe, parece que es un poquito más claro. Muy bien, bueno, de acuerdo. Toda esta discusión es para comprender cómo va a estar el movimiento, cómo se va a ejecutar el movimiento de este aro respecto a la clavija que está en O. Lo siguiente, ahora sí, ya es ponernos a hacer construcciones que estén orientadas a determinar el periodo de movimiento de este objeto. Bueno, entonces vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a analizar esto que les acabo de comentar. Pero vamos a darle estructura, vamos a darle forma. Bien, consideremos entonces lo que sucede cuando el movimiento se ejecuta. En la figura de la izquierda tenemos la situación similar a la que está mostrada en la figura, la cual, en la cual tenemos que el radio, bueno, el diámetro de este aro está totalmente alineado con con la línea vertical, aquí marcada nuevamente en color rojo. Pero no solamente eso, resulta que el centro de masa de este aro se encuentra justo alineado con esta línea roja. Así que en una condición inicial, perdón, en una situación inicial, el centro de masa se encuentra sobre esta línea roja. Aquí estoy indicando que el radio del aro es R. Bueno, el problema lo dice R minúscula, yo aquí le llamo R mayúscula. Así que desde el pivote, donde está la clavija, al centro de masa, evidentemente la distancia es R. ¿Para todos es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando desplazamos un pequeño ángulo a este aro? Tenemos la situación que mostrada en la figura de la derecha. Vean lo que ha sucedido. El aro se encuentra en esta posición. Su diámetro ahora ya no se encuentra sobre la línea roja, sino se ha desplazado, lo que les comentaba, un cierto ángulo. Y su centro de masa ya no se encuentra aquí, se encuentra en esta nueva posición. Se encuentra a una altura distinta respecto a la clavija, una altura que voy a llamar H. ¿Hasta aquí todo claro?
¿Vamos bien con entendiendo lo que está sucediendo? Todo bien por ahora. Ok, bueno, entonces esa es la situación evidentemente que nos va a interesar. Porque una vez que este aro se deje libre, va a comenzar a moverse de ida y de regreso, rotando alrededor de esta clavija, y en el que pues vamos a tener las oscilaciones. Así que estos son los parámetros que nos interesan. Esta abertura yo la estoy haciendo grande, pero realmente es una abertura, como les mencionaba, que no excede los 12 o los 15 grados. Pero aquí, bueno, para que se visualice bien la figura, es que estoy aquí exagerando. Seguramente este ángulo estará casi pegando a los 45 grados. Pero bueno, no solamente para clarificar las ideas. Bien, vamos a analizar este problema, como en el caso anterior, a través del método de energías. Así que para el método de energías necesitamos tener claro cuáles son los términos energéticos que intervienen en la energía mecánica total de este sistema. ¿Cuáles son esos términos de energía que ustedes pueden identificar? Una vez que este aro se deje en el movimiento y que empieza a oscilar como les indiqué, va a estar moviéndose alrededor de este punto, ¿cuáles son esos términos energéticos que hay que considerar? ¿Se podría considerar al centro de masas en ese cálculo? Bueno, en ese análisis. ¿En qué parte? No entiendo cómo. Bueno, se supone que cuando está en reposo, pues Ajá, tenemos una distancia R, sí, y una vez que se pone en movimiento hay un cambio justamente en esa altura, vamos a llamarla. sí. Y ya una vez que está en movimiento, pues tenemos una altura h. Entonces, no sé si se podría como considerar justamente estos cambios Ajá. como energía potencial. ¿De qué tipo? Este, ¿Energía potencial de qué tipo sería en este caso? mm, bueno, iba a decir gravitacional, pero creo que no tendría mucho sentido. ¿Sería elástica entonces? Bueno, tampoco. ¿Por qué elástica no? Vamos a pensar en razones por las cuales no. ¿Por qué energía potencial elástica no, este, pareciera que no, o está totalmente descartada? Bueno, según yo está descartada porque no hay un resorte, pero igual y estoy equivocado. No hay, en efecto, no hay ningún resorte. Es simplemente el aro que se ha desplazado un cierto ángulo, se deja libre y empieza ya a oscilar respecto a la clavija. Y no hay ningún resorte involucrado, así que la energía potencial elástica está bien descartarla por esa razón. Ah, ok, está bien. Ahora, respecto a la otra pregunta, bueno, es
¿Será energía potencial gravitacional? ¿De qué depende la energía potencial gravitacional? Básicamente de la posición o de la altura. De la altura, ¿ok? De la posición vertical. Y durante el movimiento que experimenta este aro, ¿dónde está ubicada toda la masa? ¿O cómo podemos pensar que está ubicada la masa? Justamente en su centro de masa, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con el centro de masa? Bueno, con la posición del centro de masa conforme se está el movimiento de este aro. Bueno, va cambiando justamente como lo había mencionado. Exacto. Entonces, si nosotros elegimos como punto de referencia la clavija, esa línea verde que se alcanza a distinguir horizontal, punteada, conforme el aro se está moviendo, la distancia que hay del centro de masa a esa línea verde, que en este caso en la figura de la derecha se muestra como H, va a estar cambiando. Y entonces sí podemos hablar de que hay una energía potencial ahí presente, gravitacional, energía potencial gravitacional. Así que ese primer término es correcto. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Otro que se me ocurría. Otro que se me ocurría, no sé si se pudiera considerar también el aro como tal. Bueno, más bien el centro de masa nuevamente, pero bueno, al cambiar, digamos que su estado de reposo a su estado de movimiento, pues podríamos hablar también de que lleva cierta velocidad. Entonces, no sé si también sería correcto como considerar energía cinética. Ah, sí, porque va a estar en movimiento. La energía cinética está asociada al movimiento. Si un objeto está en reposo, podemos decir que tiene energía cinética cero. Ujú. Y en este caso, durante el movimiento que va a ejecutar este aro, va a estar moviéndose. Va a haber puntos, va a haber instantes en los que la energía cinética va a ser totalmente cero. Porque toda la energía va a ser energía potencial, de tipo gravitacional. Pero habrá otros momentos en los que la energía potencial pueda ser casi cero, o cero incluso, y toda la energía mecánica sea 100% energía cinética. Así que no, no me parece incorrecto incluir un término que hable de energía cinética. La pregunta a resolver a continuación es ¿qué tipo de energía cinética? Bueno, por los diagramas podríamos decir que el centro de masa tiene un desplazamiento angular, así que pues estaría asociado a una energía cinética rotacional. Es correcto. El movimiento del centro de masa va a ser el siguiente. Llega a este punto y regresa. Llega a este punto y regresa. Y así va a estar. Y eso, si lo pensamos como un puntito aquí y esto como una cuerda, ¿de qué estamos hablando? Muy implícitamente, muy escondido. ¿A quién se asemeja eso? Pues ya estaríamos hablando justamente del péndulo. De un péndulo, es correcto. O sea, implícitamente esto que estamos analizando es un tipo de péndulo. Pero un péndulo físico o un péndulo simple. ¿Sería un péndulo físico? ¿Por qué? ¿Por qué un péndulo físico y no un péndulo simple? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, se supone que estamos tratando como un cuerpo rígido, entonces digamos que toda su masa se puede reducir a un solo punto, que sería justamente el centro de masa. A ver, nuevamente, porque como que me perdí un poco. Ok. em, bueno, ahora que lo pienso, igual y sí sería como
más bien un... A ver, el péndulo simple, como lo mencionaba en el video incluso que se pasó la clase pasada, un péndulo simple se concibe como una partícula puntual que está conectada a un pivote a través de, no sé, una varilla o un hilo, pero esta varilla o hilo tienen una masa muy despreciable en comparación a la masa puntual. Un péndulo físico, como su nombre bueno, un péndulo físico está formado por un cuerpo rígido, un sólido rígido. Este cuerpo rígido puede tener la forma que uno guste, que desee. Aquí, ¿cómo está la masa? La masa, ¿qué forma tiene? ¿Cómo está distribuida? ¿En un punto? ¿O está distribuida todo a lo largo del aro? Sería como a lo largo del aro. Exacto, está en todo el aro. Nosotros estamos utilizando el concepto de centro de masa para analizar el movimiento. Pero el centro de masa es un concepto auxiliar que utilizamos para describir el movimiento. Pero realmente este aro no es un cuerpo, no es una masa puntual. Es una distribución de masa continua con forma circular. Así de lo que estamos tratando aquí es ¿cómo se llama? Un péndulo físico con forma de un aro. Sí, creo que no me expliqué hace un momento. Así que entonces también aprovechando para contestar la pregunta del chat, si esto es un cuerpo rígido, un aro de radio R de masa, vamos a llamarla M, que va a estar rotando alrededor de la clavija del punto O. Y que en esencia, pues realmente muy en el fondo, estamos hablando de un péndulo físico. Bien, entonces, construyan para la siguiente clase, porque ya nos va a dar tiempo de analizar, construyan ustedes ahora qué forma va a tener la energía mecánica. Ya se mencionó que va a tener dos componentes, una energía cinética de tipo rotacional y un término de energía potencial gravitacional. Son los únicos dos términos que va a tener. No hay movimiento traslacional aquí, porque el aro no está moviéndose sobre el eje X o sobre el eje Y, solo está rotando alrededor del punto O. Entonces, eso ya nos restringe el tener solo dos términos en la energía mecánica total. Ahora, para el cálculo de la inercia, échenle un vistazo al teorema de ejes paralelos para determinar la inercia rotacional. Si ustedes van a tablas o googlean inercia rotacional de un aro, les va a arrojar a ustedes una tabla o una ecuación, no sé, la información de la inercia rotacional para un aro que esté rotando alrededor de su centro de masa, es decir, que esté rotando de esta manera. Pero no está sucediendo esto. O sea, el aro no está rotando alrededor de este tache, de esta cruz. Está rotando alrededor de este punto. Entonces, eso ya nos está cambiando la inercia rotacional. Busquen, por lo tanto, o si lo recuerdan también, el teorema de ejes paralelos para determinar la inercia rotacional de este aro cuando el eje de rotación es este punto, que está justo en su borde, en uno de sus bordes.
como se puede ver en la figura. ¿Sí queda claro lo que le estaré pidiendo entonces para la siguiente sesión? Es más, si pueden avanzar en el cálculo, mucho mejor, porque una vez que tenga la energía mecánica ya expresada correctamente, deriven respecto al tiempo, igualen a 0, e intenten llegar a una ecuación diferencial en la cual podamos identificar la omega 0 para este problema. Justo como lo hicimos en el problema pasado, en el de hace unos instantes. Tenemos la energía mecánica, derivan respecto a derivan respecto al tiempo, igualan a 0. Ahí noten qué es lo que necesitan para llegar a una ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial que tenga esta misma estructura, pueden identificar quién es la omega 0 para este sistema. ¿Preguntas o comentarios? Todo claro. Ok, bueno, pues entonces así quedamos. Inténtenlo, siguen ustedes avanzando lo más que puedan, porque también les sirve a ustedes para ir practicando. Tienen que ir practicando de alguna manera, porque si no, por ejemplo, en el examen, pues si no han hecho mucho, pues no van a saber qué hacer. Bueno, jóvenes, pues terminamos la sesión de este día. El video lo van a encontrar tal vez dentro de unas 2 horas aproximadamente, para que puedan revisarlo una vez más y atender la indicación para este ejercicio. Encontrar la energía mecánica y pues intentar incluso encontrar la ecuación diferencial para este problema. Bien, jóvenes, pues nos escuchamos entonces la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta Buen luego, día. profe. Hasta luego, excelente día.